Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan pasado una noche bonita, que hayan descansado. Vamos a continuar con nuestras clases, ¿no? Ahora vamos a tomar el tema de estadística. ¿Qué es la estadística? Es una parte de la matemática que nos permite recolectar datos, ¿no? Que nos ayuda, ¿no? Es una rama de las matemáticas por medio de la cual nosotros vamos a recolectar datos. Vamos a recolectar datos, ¿no es cierto? ¿Cómo recolectamos datos? Por medio de encuestas, entrevistas, censos, observaciones directas, dependiendo del tema que queramos analizar, ¿no? Para luego, nos ayuda también, luego de recolectar datos, organizar los mismos. ¿Cómo nos vamos a organizar entonces? En las tablas de estadísticas. Y luego sacar conclusiones. Dependiendo del tema que nosotros estemos analizando, entonces sacaremos las conclusiones, ¿no? Por ejemplo, si estamos analizando un alimento preferido de los niños, qué alimento es el que más les gustó, el color preferido de un grupo de personas, qué color es el que más les gustó, ese tipo de cosas, ¿no? Son las conclusiones que vamos a analizar luego de haber hecho esta tabla estadística y observar los resultados que arrojan, ¿no? Para nosotros recolectar datos necesitamos tener ubicada una población, se llama una población. ¿Qué es una población? Nosotros necesitamos una población, entonces, para poder hacer nuestra investigación. ¿Qué es la población? Es un conjunto de individuos a los cuales podemos hacerles nosotros nuestra entrevista, nuestra encuesta, para saber sus gustos, para saber sus necesidades, qué es lo que desearían con algún tema, ¿no? Pero en la población, ¿no es cierto? Nosotros siempre vamos a tener un grupo de individuos que a lo mejor va a ser demasiado grande y no podemos hacer nuestro estudio. Entonces, de esta población nosotros vamos a extraer una muestra. Es lo más factible que se hace en estadística, no trabajar con una muestra, que es el conjunto de individuos que tienen una característica en común. Entonces nosotros debemos de fijarnos, dependiendo del tema que vamos a analizar, qué grupo de individuos queremos, ¿no? Si son un grupo de niños, un grupo de adultos, de jóvenes, dependiendo del tema que vamos a analizar, ¿no? Entonces son un grupo de individuos que reúnen características comunes, como de pronto una misma edad, el sexo, la talla, los gustos, dependiendo del tema, como les digo, ¿no? Para hacer entonces nosotros nuestra entrevista debemos de determinar variables. ¿Qué son las variables? El tema que vamos a analizar no es la variable, el tema que nosotros vamos a tener para analizar, ¿no? Dentro de nuestras variables tenemos la variable cuantitativa, que es aquella que podemos medirla con números, ¿no? Por ejemplo, vamos a estudiar edad, vamos a estudiar tamaño, vamos a estudiar número de televisores, número de mesas, un número de estudiantes que les guste jugar tenis, el número de estudiantes que les guste jugar fútbol, dependiendo entonces de lo que nosotros vamos a analizar, ¿no? Y la cuantitativa
la cualitativa, que es la variable que analiza características, ¿no? Por ejemplo, sexo masculino, femenino, color de ojos, color de cabello, qué frutas le gustan, ese tipo, ¿no? De cosas que no pueden ser representadas con números, sino con palabras, ¿no? Hasta aquí, bueno, es un resumen de lo que vamos nosotros a estudiar en lo que es la estadística. Entonces, habíamos dicho estadística es recolectar datos por medio de encuestas, de censos, de entrevistas que nos permiten organizar esos datos por medio de tablas estadísticas para obtener conclusiones. ¿Dónde hacíamos esas encuestas o esas entrevistas? En una población de individuos, pero la población a veces es muy numerosa, por lo tanto tenemos que tomar una muestra de esa población, ¿no? Y aplicar pues las variables, ¿no? Las variables es el tema de estudio que vamos a tener, que es cuantitativa si la podemos expresar numéricamente y cualitativa si la expresamos con características. Vamos a analizar este grupo de datos, ¿no? Vamos a analizar este grupo de datos que corresponde a deportes. La T corresponde a tenis, vamos poniendo. La N corresponde a natación. La F corresponde a fútbol. Y la P corresponde a patinaje. Listo. Entonces vamos viendo. Tenemos tenis, natación, fútbol y patinaje. Son 4 deportes que vamos a analizar, ¿no? Entonces, vamos a entrevistar a un grupo de estudiantes y de la entrevista de la encuesta que hicimos, vamos a tener este grupo de datos. Entonces, tuvimos este grupo de datos, como les dije, de los deportes que más les gusta a los chicos de séptimo, ¿no? Entonces, obtuvimos los resultados siguientes, ¿no? Analizamos primero qué deportes les gustaba más para tomarlos en cuenta en el análisis. Sí, fueron tenis, natación, fútbol y patinaje. Y nos arrojaron estos resultados. Vamos a ver entonces cuántos chicos respondieron que les gusta el tenis, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, el tenis les... Bueno, entonces, tenemos entonces los deportes. Nos vamos a contar a cuántos chicos les gusta el tenis. 1, 2, 3, 4, 5. 5 chicos que les gusta el tenis. La natación. 1, 2, 3. 3, ¿no? 1, 2, 3. Fútbol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el patinaje. 1, 2, 3, 4. A 4 chicos les gusta el patinaje. Después de analizar el grupo de datos que teníamos, entonces vamos a hacer nuestra tabla estadística. Nuestra tabla estadística al inicio va a constar de las siguientes partes, ¿no? En la primera casilla vamos a poner la variable, en este caso son los deportes. Habíamos tomado el tenis, la natación, el fútbol y el patinaje. En nuestra siguiente casilla vamos a poner el conteo. ¿Qué es el conteo? El conteo, ¿no?, es el número de estudiantes, en este caso, como habíamos dicho, que nosotros encuestamos a los chicos de séptimo y habíamos revisado nuestras encuestas
Y en el conteo nosotros vamos a poner con líneas, ¿no es cierto? En este caso habíamos dicho que el tenis tenía 5 respuestas favorables. Entonces eran 5, nuestra natación tenía 3, el fútbol tenía 8 y el patinaje tenía 4. Entonces, miren, este es el conteo, simplemente se colocan líneas que representan las respuestas positivas frente al tenis. Que quiere decir que 5 estudiantes les gusta el tenis, a 3 natación, a 8 el fútbol y a 4 el patinaje. Esta es la frecuencia absoluta que está expresada en número. El conteo expresado en número se llama frecuencia absoluta, ¿no? Es el valor numérico que se repite, ¿no? ¿Cuántos les gusta el tenis? 5. ¿A cuántos les gusta la natación? 3. ¿A cuántos fútbol? 8. ¿Y a cuántos el patinaje? 4. Una vez que termino de poner mis números, voy a sumar, porque aquí tengo una filita que se llama total, ¿no es cierto? Entonces tengo que ir poniendo en la casilla lo que corresponde. 5 más 3, 8, más 8, 16 y más 4, 20. La frecuencia absoluta debe coincidir con el total de datos que yo tenía. Si usted cuenta al inicio los datos que teníamos en esa agrupación, ¿no? Al inicio vamos a contar 20 datos, ¿no es cierto? Luego, la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa no es más que la frecuencia absoluta frente al total de datos, ¿no es cierto? Entonces, para el tenis, ¿cuál será mi frecuencia relativa? Si mi frecuencia absoluta es 5, aquí vamos a representar en fracción 5 sobre 20. 5 de la frecuencia absoluta sobre 20 del total. En la natación, 3 de la frecuencia absoluta sobre 20 del total. En el fútbol, 8 de la frecuencia absoluta sobre 20 del total. Y en el patinaje, 4 de la frecuencia absoluta sobre 20 del total, ¿no? Si yo sumo todas estas fracciones, miren, 5 más 3, 8 más 8, 16 y más 4, 20, me da 20 veinteavos, ¿no es cierto? Que viene a dar la unidad. Las frecuencias absolutas siempre me tienen que dar 1, ¿no? En fracción y en decimal. Entonces, en decimal, ¿qué hice para tener este valor? Dividí 5 para 20, que me da 0,25. 3 para 20 me da 0,15. 8 para 20 me da 0,40. 4 para 20 me da 0,20 y 20 para 20 aquí me daba 1, ¿no? Si yo sumo 0,25 más 0,15 más 0,40 más 0,20 me va a dar 1, ¿no? 5 más 5 es 10, llevo 1, 2 y 1, 3, y 1, 4, 4, 8 y 2, 10. Escribo el 0 y llevo 1, 1 más 0 y más 0 más 0 me da 1, 1,00. La suma total de las frecuencias relativas en lo que es fracción y decimal tiene que darme 1 siempre, siempre 1. Y luego el porcentaje. ¿Cómo hago para calcular el porcentaje? Simplemente multiplico, ¿no? 0,25 por 100, que me da 25, ¿no? Entonces, el porcentaje sería 25%, 0,15 por 100, 15%, 0,40 por 100, 40%, 0,20 por 100 me da el 20%, ¿no es cierto? Y si yo sumo la frecuencia relativa en porcentajes, me tiene que dar 100, ¿no? 25 más 15 es 40, más 40, 80 y más 20, 100. Me da el 100%. Bien, esta es una tabla estadística en donde yo ya tengo mi representación de la información en valores. El conteo con las líneas, la frecuencia absoluta ya expresado en forma numérica, la frecuencia relativa que tiene que ver con la frecuencia absoluta frente al total de datos, ¿no? La frecuencia relativa está en fracción, está en decimal y está en porcentaje. Eso es todo con estas frecuencias, con esta tabla estadística. Bueno, en resumen entonces, ¿no?
luego de hacer mi encuesta, yo voy a contar, ¿no?, los datos que obtuve. Entonces, por medio del conteo, primero, yo cuento mis datos, ¿no? Con estas líneas, por ejemplo, si yo tuve un valor de 6, solo hago líneas, ¿no es cierto? En la tablita también representamos la frecuencia absoluta. ¿Y qué era la frecuencia absoluta? El conteo expresado en números, ¿no es cierto? Aquí yo tengo 6 rayitas, entonces la frecuencia absoluta es 6. La frecuencia relativa. ¿Qué era la frecuencia relativa? Era la relación, ¿no?, que existía entre la frecuencia absoluta, vamos a ponerle esto, ¿no?, la frecuencia absoluta como FA, frecuencia absoluta, sobre el total de datos. Eso es la frecuencia relativa, ¿no? La frecuencia absoluta sobre el total de datos, ¿no? Entonces, esos son los cálculos que hicimos en nuestra tabla estadística. Por ejemplo, si mi frecuencia absoluta es 6 y mi total de datos fueron, supongamos 12, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi frecuencia relativa? Si mi frecuencia absoluta es 6 y el total de datos es 12, mi frecuencia relativa entonces sería, vamos a ponerle con FR, frecuencia relativa, ¿no? FR, frecuencia relativa, sería frecuencia absoluta 6 sobre 12. ¿Listo? Entonces, esta es la relación que existe entre la frecuencia absoluta y el total de datos, es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, como dijimos, la podemos representar con fracción, en decimal y en porcentaje, como hicimos en nuestra tabla estadística. Espero que esté claro, chicos. Si tienen alguna duda, ya saben, nos contactamos por el chat o por el Idukai. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, cuídense mucho.